efectos especiales. Como ya se explicó en LaTeX, se puede escribir de manera desordenada, pero el programa acomoda el texto. Existen opciones que permiten realizar cambios a la forma predeterminada en la que el texto es mostrado en LaTeX. En primer lugar, vamos a ver cómo centrar un texto. Para centrar un texto se hace uso del entorno Begin Center y End Center. Lo que va a ir en el medio de estas dos macros va a ser el texto y automáticamente este estará centrado. Por ejemplo, si introducimos lo siguiente, curso de LaTeX, se va a mostrar de forma centrada lo siguiente. Curso de LaTeX, y en el siguiente párrafo de LaTeX podemos observar que todo el texto está centrado. Vamos a dirigirnos a TextMaker y vamos a observar cómo centrar o introducir texto centrado en LaTeX. Vamos a crear un entorno, el entorno Center. Este entorno nos va a permitir centrar el texto. Vamos a mover este texto de la palabra nota, el que escribimos como ejemplo para el tipo y el tamaño de fuente, y vamos a centrar dicho texto. Vamos a poner aquí LaTeX y se va a mostrar cuando compilemos texto centrado en itálica, que va a decir LaTeX. Este es el tamaño de la hoja y podemos observar que el texto está con las especificaciones de tipo y tamaño y también está centrado. Podemos cambiar de párrafo o cambiar de línea escribiendo texto centrado y vamos a observar cómo el texto del siguiente párrafo también va a estar centrado al momento de compilar. Eso sería todo con respecto al uso de este entorno para centrar textos en LaTeX. Espacio horizontal y espacio vertical. Para dejar espacio horizontal se usa el siguiente comando. Este comando, hspace, trata de abrir espacio o correr horizontalmente texto, tablas o gráficos. XCM corresponde al espacio que se va a correr a la derecha o a la izquierda en centímetros, según X sea positivo o negativo. También se puede usar, por supuesto, otras unidades, en este caso milímetros o pulgadas, entre otras. Vamos a observar el uso de este comando a continuación en TextMaker. Una vez situados en TextMaker, vamos a hacer uso de este comando hspace y vamos a correr 2 centímetros a la izquierda, porque nosotros hemos fijado el valor o la cantidad negativa. Cuando nosotros ponemos negativo es porque queremos que el texto corra a la izquierda. Al costado vamos a poner el texto que va a ir corrido. Vamos a compilar esto y vamos a mostrar cómo se ha corrido 2.5 centímetros a la izquierda. Esto, al ser compilado, de nuevo va a volver a la normalidad, pero nosotros podemos correr a la derecha este texto 2 centímetros o 5 centímetros a la derecha y vamos a observar cómo el texto se olvida de los márgenes y ha corrido 5 centímetros contando desde aquí a la derecha. Vamos a pasar al siguiente punto de esta sección en el que vamos a construir cajas. Pero antes vamos a hablar de otro comando, que es el comando vspace. Este comando trabaja de forma similar a hspace, pero hspace es h por horizontal, entonces vspace va a ser lo mismo pero de forma vertical. Vamos a hacer uso de vspace y vamos a correr hacia abajo 5 centímetros. Hacia abajo vamos a escribir este texto y el texto normal tendría que quedar de la siguiente manera en el siguiente párrafo, pero si nosotros ponemos o hacemos uso de vspace con 5 centímetros vamos a observar que el texto se ha corrido 5 centímetros hacia abajo. Esa es la forma en la que se usan los comandos que corresponden al espaciado horizontal y al espaciado vertical de los textos en párrafo haciendo uso del lenguaje de LaTeX. Vamos a hablar ahora del uso de cajas en LaTeX. Para encerrar palabras de texto en cajas se usan los siguientes comandos: fbox o framebox, donde el texto en el primer comando va a ir entre llaves, al igual que para el comando framebox. Por ejemplo, si introducimos este texto que va a estar centrado, hemos creado una caja que va a tener como contenido el nombre o la palabra de LaTeX con el logo. Va a tener el siguiente resultado: el escribir dicha sintaxis. Nótese cómo se va a obtener manual de LaTeX con esta palabra encerrada en la caja por medio del comando fbox. Vamos a hablar ahora del texto en columnas.
En LaTeX existen diversas maneras de escribir doble columna y a continuación se verán los siguientes comandos. El comando multicol. Este comando permite que el texto se divida en el número de columnas que se especifica. La forma más sencilla es usar este paquete especificándolo en el preámbulo con la siguiente sintaxis. Antes del texto que se quiere escribir a doble columna se escribe begin entre llaves multicols y entre llaves de nuevo se escribe el número de columnas que se quieren utilizar. Cuando se finaliza el texto en multicolumnas se pone \end y entre llaves multicols. Vamos a observar a continuación un ejemplo del uso de este comando. Vamos a situarnos en Minitab y vamos a escribir lo siguiente. Vamos a crear un texto a doble columna con este comando multicol, lo vamos a compilar y va a ocurrir un error. ¿Por qué se va a presentar este error? Porque no lo hemos especificado en el preámbulo. Debemos especificar el comando que vamos a utilizar. Hemos indicado begin multicols y aquí el número de columnas que queremos fijar para este párrafo. Luego de esto, cuando queremos cerrar, digitamos end con el comando multicol. Vamos a compilar esto y se va a mostrar en el documento del costado el resultado de lo que hemos escrito. Nótese el uso del comando verb que nos permite, esta macro que nos permite digitar texto tal y como queremos que se muestre. Nosotros podemos hacer que se muestre en 4 columnas modificando el número de columnas. Podemos hacer que se muestren en 3. Esto va a depender de lo que busque el usuario al momento de escribir el texto. Vamos a pasar al siguiente comando, que es el comando el ambiente minipage, que también nos va a permitir escribir texto multicolumnas. El ambiente minipage también permite insertar texto a doble columna o más columnas con la opción to column. Este ambiente se deben especificar el tamaño en centímetros del ancho en cada columna. En este caso también pueden usarse porcentajes del ancho de la página haciendo uso de un comando llamado textWidth. También podemos utilizar el comando parbox, que es un comando similar a minipage, en donde se debe usar de la siguiente manera, especificando el número o el tamaño en centímetros que va a tomar cada columna en el párrafo que vamos a escribir. Vamos a hablar en este punto acerca de las líneas y de los efectos de texto. El comando hfill nos permite alinear el texto que viene después de este a la derecha. Por ejemplo, si introducimos lo siguiente, vamos a dirigirnos a TextMaker y vamos a mostrar cómo hacer uso de hfill. Introducimos lo siguiente. Esto es cuando ponemos este comando para poner el texto en mayúsculas. Instituto Científico del Pacífico. Y escribimos este comando hfill. Se va a mostrar lo siguiente. Vamos a escribir la fecha de hoy a modo de ejemplo. Se va a mostrar lo siguiente. Va a separar en dos extremos texto. Este comando va a alinear el texto que viene después hacia la derecha. Nosotros podemos también, basándonos en este comando, hacer uso del comando hrulefill. Este comando se escribe de la siguiente manera, así como hfill, pero con la palabra regla en inglés en el medio. Vamos a compilar esto y se va a mostrar el texto del extremo y la separación entre ellos va a tener una raya en dicho espaciado. También podemos hacer uso de .fill, que es el comando que básicamente va a ser lo mismo, pero con puntos. Vamos a observar cómo se generan los puntos. Y también podemos rayar o subrayar el texto con el grosor que podemos especificar. Nosotros tenemos que tener en cuenta que para hacer uso de rule debemos saber cuál es la medida exacta del papel o del tamaño del papel que estamos utilizando. En este caso especificamos el tamaño o la distancia de la línea con el texto. Vamos a indicar 0.5 centímetros y vamos a indicar entre llaves el tamaño de la línea. El tamaño de la línea vamos a ponerlo en 18 centímetros y entre otras llaves indicamos el grosor de la línea. En este caso vamos a
ponerla en 0.2 centímetros. Va a ser una línea más o menos gruesa, teniendo en cuenta lo que estamos escribiendo. En este caso aparece un error, o no aparece un error, pero no se compila porque nosotros no hemos puesto la barra invertida al momento de escribirlo. Vamos a observar cómo se genera esta línea. Es por eso que debemos especificar un tamaño más pequeño, 10 veces más pequeño. Y ahora sí se muestra el tamaño. Podemos dar 16 centímetros, teniendo en cuenta los márgenes de texto, 2 centímetros, 2 centímetros. Y ahora sí se va a mostrar más o menos, o 17 centímetros, para fijar de forma correcta el texto aquí. Y bueno, eso sería todo con respecto a la introducción de líneas entre dos textos. Esto es común para o cuando se quiere subrayar, pero se quiere que ese subrayado sea más personalizado. Vamos a pasar al siguiente punto, en donde vamos a hablar de las notas al pie de página y del texto para verlo en la pantalla. Notas al pie de página. Las notas al pie de página se producen con la siguiente sintaxis. Este comando se escribe exactamente donde se quiere que quede la etiqueta que hará referencia al pie de la página. Vamos a pasar al siguiente punto para observar el texto como en la pantalla. Para reproducir exactamente lo que se está escribiendo en la pantalla, incluyendo espacios, se hace uso del entorno verbatim. Por ejemplo, si nosotros escribimos esto en el siguiente entorno, se va a mostrar lo que a continuación vamos a ver en TextMaker. Vamos a pegar lo que vimos en el slide y vamos a hacer uso de este entorno verbatim. Y una vez que compilemos, vamos a observar cómo se muestra en la pantalla lo que se está escribiendo. Si nosotros escribimos verbatim, lo que va a ir en este entorno o en el medio se va a mostrar tal cual se está escribiendo en la ventana de códigos. El proceso ha sido compilado de forma correcta y vamos a observar cómo se ha escrito o cómo se interpreta esto. Esto es bueno o esto es muy usado al momento de escribir códigos o cuando se quiere mostrar el uso de códigos de programación, pero estamos escribiendo un artículo con LaTeX. Y eso sería todo con respecto a los efectos especiales en texto. Vamos a pasar a la siguiente sección de la clase, en la que se habla de las cajas de color en dicho programa.